Muy bien, vamos a seguir. Espero que estén. Si no, van a quedar atrás. Ahí vamos, hermanos. Ahí estamos, ya grabando. No los veo. Ahí está la segunda parte de la clase del 11 de marzo de 2024. Continuamos viendo la corrupción de todas las cosas. El evento aquí es la caída, lo que llamamos la caída, el pecado de Adán y Eva en desobediencia a Dios. Vamos, hermanos, salgan de la cocina, salgan del baño. No veo. Estamos, pastor. Ahí está uno. Yo también se sigue. Eso, bueno. Muéstrenme señales de vida, hermanos, por favor. Ahí vamos. Igual, vamos a seguir. Tenemos primeramente en capítulo 3 la sutileza de Satanás. De nuevo, el evento principal, la caída. La sutileza de Satanás, capítulo 3, él habla por medio de la serpiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer en responder, o sea, ya está sembrando la duda acá, entonces vemos que buscó engañar a Adán y Eva en 4 maneras. Primero por medio de la duda. La duda. Sembrando la duda. ¿Con qué Dios os ha dicho esto? ¿Cómo es? Puede ser. Y en responder ella va, o sea, entra en el juego y distorsiona lo que Dios dice. Esto es la segunda parte, versos 2 y 3. La mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, comeré de él ni le tocaréis. Dios no dijo eso, para que no muráis. Él dijo, no coman. No dijo eso de tocar. Es como cuando decimos a nuestros hijos, no toques eso. Y van y tengo una hija que hacía eso, lo tocaba, siendo tan chiquita. Sí, hermano. Sí. Sí, la pregunta acá en la clase es, me llama la atención, la serpiente habla y ella habla con él. No estamos seguros y porque llama la atención, ¿cómo es esto? Evidentemente podían comunicarse los animales con el hombre, evidentemente. Que, Pastor, que no se fue corriendo y evidentemente la serpiente era uno de los animales más hermosos, no la forma que lo conocemos ahora, sino más hermosos. Lucero, Pastor, una pregunta. sí, un segundo. Lucero, en su creación, leemos de esto en Isaías 14, también en Ezequiel capítulo 28, era el sello de perfección de Dios. Era el ser angelical más hermoso. Entonces, llevando toda esa hermosura consigo, vemos estas imágenes del colorado con la cola y cuernos y nada que ver, se disfraza como ángel de luz. Entonces, no es el más feo, es el más atractivo. A ver, preguntas. Sí, yo le quería preguntar, porque cuando Dios dio el mandato en cuanto al árbol que yo no debía tocar, se lo da al hombre en sí, ¿no es cierto? Fue antes de la creación de la mujer. Entonces, Sí. ¿podría ser que la distorsión tenga que ver con algo de eso o simplemente lo podemos tomar como un agregado de la mujer? Yo lo veo más como agregado. Era la responsabilidad de Adán
de haber enseñado a esto a Eva si ella no lo escuchó directamente de la voz de Dios. De todos modos, las escrituras indican, ella fue engañada, pero Adán incurrió en la desobediencia directa. Por el pecado de Adán entró el pecado en el mundo. No dice por Adán y Eva, o no dice por Eva, pero por Adán, el responsable aquí. Y esto quiero tocarlo ahora porque lo vemos después en lo que es la maldición. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio responsabilidad de tener dominio sobre los animales, de fructificarse, de multiplicarse. Pero la relación entre ellos no era dominio del hombre sobre la mujer, era una sola carne. Es importante que tengamos eso en cuenta, porque por la entrada del pecado eso cambia. ¿Ok? Pero aquí la distorsión, la duda, ella lo lleva más allá. De nuevo, lo hacemos a menudo, también cosas que decimos o hacemos. Había otra pregunta. No, yo, pastor, pero ya Ok. está. Ok. Bueno, esto nos lleva luego a la mentira o la denegación. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dijo, ciertamente morirás. Dijo. En hebreo es muriendo, morirán, literalmente, lo repite. Y acá dice, cara dura, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, acá es la deificación. Van a ser como la deidad, como Dios mismo. Van a ser autónomos, no van a tener ese ser diciéndote lo que tenga que hacer. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Y vio la mujer, mira verso 7, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como de ella. El diablo utilizó los 3 engaños mencionados en 1 de Juan 2, verso 15 a 17. ¿Alguien sabe esto de memoria, Sumeo? No, améis. No améis al mundo ni Seguí. las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, gracias. Fácil decirlo, difícil vivirlo. Acá tenemos, dice, bueno para comer, esto corresponde a lo que son los deseos de la carne. Son cualquier cosa que atrae a la naturaleza básica y caída del hombre no regenerado. Deseos de la carne. Las obras de la carne están alistadas en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. 17 obras de la carne mencionadas allá. Deseo de la carne. Bueno para comer. Agradable a los ojos corresponde a los deseos de los ojos, que son una puerta a la mente. Los oídos son la otra. Y por lo tanto, estos deseos pueden incluir fines intelectuales contrarios a la palabra de Dios. Y como era codiciable para alcanzar sabiduría, esta es la vanagloria de la vida. Y se usaba de un fanfarrón que trataba de impresionar a otro con su importancia, con sus logros, sí, el tipo Satanás dijo acá en la clase, tal cual, yo seré como Dios, dijo, antes que Dios le echó del cielo. Y entonces tenemos el pecado de Adán.
el pecado de Adán. Comió ella y dio también a su marido. Hebreo, la idea es que estaba ahí al lado, el cual comió así como ella. Se convierte en el primer pecador humano. Era el primero en muchas maneras, primer ser creado, primer marido. Iba a ser primer padre, más allá, primer pecador. Intentó enseguida de primeras de esconder su desnudez ante Dios, porque dice, fueron abiertos los ojos de ambos, verso 7, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales, tratando de tapar para ellos era vergüenza. Y también intentó, por último, esconderse de Dios. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Esto fue cada día, Dios viniendo. Pasear, charlar. No sé si tomaban mates. En la tierra, en el huerto de Edén. No, acá, sí. En alguna forma Dios se manifestaba y hablaba con ellos. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, como si pudiesen. Y lo llamativo es que cuando Jehová Dios llamó al hombre, le dijo, ¿dónde estás tú? Él dijo, oí tu voz en el huerto, tuve, no había miedo antes, ni de los animales, de nada. Ahora entra miedo. Y dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Llamativo, ¿no? ¿Cómo queremos esconder siempre nuestro pecado? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios sabía esto. Al llamarle, ¿dónde estás? Al decir, ¿quién te enseñó? Dios está dando oportunidad de que Adán diga, Padre, he pecado. Dios, perdónanos. No leemos eso. Evidentemente, en algún momento Dios otorga perdón porque les mató un animal, derramó sangre, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión, y les tapó, los cubrió, les dio eso como piel para cubrir su desnudez, pero dándoles oportunidad en estas preguntas que hace. ¿Quién te enseñó? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Y acá vemos lo que es una plaga hasta el día de hoy, de intentar echar la culpa a otros. Sé que nadie acá ha hecho esto en ningún momento. Hay un argentinismo. Yo, argentino. ¿Qué significa? No fui yo. El hombre respondió, la mujer que tú me dices, entonces está echando a la mujer, pero a la vez a Dios. Me dio del árbol y yo comí. ¿Qué iba a hacer? Tenía que hacerlo. No, no sabía que era argentino, ¿verdad? Bueno, Adán le echa la culpa a Eva echa la culpa a la serpiente no puede ir a ningún lado. Luego vemos la redención provista por Dios y su santidad acá también en su manera de tratar con el pecado. Dios es Dios de amor, sí, obvio. De misericordia y gracia también, y gracias a Él.
pero también es el Dios santo y justo, el eterno, perfecto, soberano, creador infinito, sabio, justo Dios. Justo ayer en la reunión, pasaje que nos tocó en Hebreos 10, termina en verso 31, diciendo, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Muy fuerte el texto. Pero acá Dios provee, pero trata con el pecado, no pasa por alto el pecado, Él trata con el pecado. Primeramente da la maldición sobre la serpiente. Y cuando dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí nos da a entender que cambió la anatomía de este animal. ¿Cómo se veía antes? No sabemos. Pero creo que por indicio del trato con la mujer y lo demás, y como era antes de la caída, no iba Lucero, estrella de la mañana, iba a tomar, o lucero de la mañana, iba a tomar la forma de un animal asqueroso a la vista de la gran mayoría, sino más bien la más hermosa que podría. También en el versículo 15 pronunció sobre Satanás. Pero acá encontramos lo que en teología se llama el protoevangelio, la primera mención del evangelio de Jesucristo. Recuerden esto. Es la primera mención, verso 15. Y pondré enemistad entre ti, dice Dios, a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de Satanás, te herirá en la cabeza. Y tú, la serpiente, le herirás a la simiente de la mujer en el calcañar. Es una figura explicando lo que era la muerte de Jesucristo en cuanto a Satanás, que yo creo firmemente que iba a ganar sobre Jesucristo al hacerle ser crucificado por sus hijos, hijos del diablo. Sin embargo, y eso fue cuando le hirió a la simiente de la mujer a Jesús en el calcañar. Una herida pequeña, 3 días muerto, resucitó, hiriendo entonces a la serpiente en la cabeza. Herida mortal, victorioso, de ahí en adelante. Entonces ahí tenemos también la maldición de Dios sobre la mujer, o el juicio. En 16, también cambios en la anatomía de alguna manera. Multiplicaré, dijo, en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tu deseo será para tu marido. ¿Qué significa? Que la mujer quiere dominar al hombre. Es la misma frase que encontramos en el capítulo 4, en el versículo 7, cuando Dios dice a Caín, después de haber matado a Abel, que el pecado está a la puerta con todo esto, a ti será su deseo. El pecado va a intentar dominarte. No es pasivo, es activo en nuestro ser. Y esto es el cambio en lo que sucede en el matrimonio. Ya la mujer quiere dominar sobre el hombre. ¿Y qué dice la última? Y él se enseñoreará de ti. Como él domina sobre los animales, va a dominar sobre ti. Cuando no era el plan original, era una sola carne.
En Efesios 5 encontramos que en Cristo eso todo se revierte. Ya no es hombre dominando. Comienza ese pasaje, verso 21, diciendo, sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Y luego la mujer sujeta, el hombre amando a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Su pregunta es, no es pregunta, es que, pero dice que no es el plan original, pero al final, no, pero tenemos que entender la diferencia de lo que es el plan revelado de Dios y su plan velado. No, digamos, es la voluntad de Dios que el hombre tiene, o sea, domina sobre la mujer y la mujer intenta dominar sobre él. No, no es revelada así, que sean una sola carne. Que él le ame como Cristo la ama a la iglesia, que ella se somete a él como la iglesia se somete a Cristo. Sin embargo, piensa conmigo, es la voluntad de 10 hermanos mayores, odian a su hermanito y lo quieren matar y al final lo venden como esclavo. ¿Es la voluntad revelada de Dios que eso suceda? No. ¿Pero sucedió en el plan de Dios? Sí, José y sus hermanos. ¿Ok? Continuamos. ¿Dónde estamos? La mujer, el hombre. El juicio sobre el hombre. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerá de él, maldita será la tierra por tu causa. Antes de eso, no. Antes de eso era labrar la tierra con alegría al ver cómo. Ahora dice, con dolor comerá de ella todos los días, espinos y cardos te producirá. Plantas mutantes, evidentemente, que no fueron de la creación original. No estoy seguro. Comerá planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y sobre la naturaleza con eso que dijo al final. Luego vemos su gracia, al pie de la página número 2, su gracia en su manera de tratar con los pecadores. Él buscó a Adán y Eva primero, en 3:9 vimos esto. Luego, en 15, les prometió un Salvador, aunque es muy probable que ellos no entendieran todo eso que nosotros podemos ver ahora con todas las escrituras. Les vistió, versículo 21, con túnica de pieles que vino de algún animal y les echó del huerto. ¿Cómo es esto una manera de mostrar su gracia? Porque por ahí podrían haber vivido para siempre en el huerto siendo pecadores. Continuamos, tenemos 5 minutos más. La historia de Caín y Abel, verso página 11. En el capítulo... Perdón, Barney, no llegué a copiar lo anterior. Sí. Sí. No llegué a copiar lo anterior. Su gracia en su manera de tratar con los pecadores. Ahí voy, Deben dejar de distraerte mirando a otra cosa con el texto. Ahí está, gracias. Ya está. Muy bien. Pastor, Sí. ¿puedo hacer una pregunta antes de que empiece con el otro tema? Sí. Habla la Biblia del árbol de la ciencia del bien y el mal Ajá. y el árbol de la vida. Sí. Cuando termina el versículo 3, dice que Dios resguarda el árbol de la vida con querubines. Adán y Sí. Eva no alcanzaron a comer entonces del árbol de la vida. No. Solamente comieron de la ciencia del bien y el mal. Sí. Ajá. Si hubieran comido del árbol de la vida, hubieran vivido para siempre. Surge la pregunta a veces, ¿cuánto tiempo
era entre la creación de Adán y Eva y la caída. Bueno, podría haber sido casi 100 años. Luego en el capítulo 5 vamos a ver que tenía 130 años cuando nació Set. Adán tenía 130. Eva también. Cuando nació Set. Set que nació después de Abel. ¿Y cuántos años tenía Caín y Abel cuando Caín mató a Abel? No sabemos. Y puede ser que eso sucedió poco después de la caída. Entonces puede ser hasta 100 años. Puede ser que era de poco tiempo. Pero lo triste es que todo esto ocurrió por el pecado original, y eso fue el pecado original de Adán, que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5 es claro, hubiéramos hecho lo mismo. Estaban en un ambiente perfecto y se rebelaron contra Dios. Porque el pecado original fue el primero de Satanás. No, el pecado original se refiere en las escrituras a lo del hombre. Sí, que entró aquí. Sí. Ajá. Entonces tenemos, esto no tenemos tiempo para desarrollar la historia de Caín y Abel, el nacimiento y las ofrendas. El pecado de Caín, algo en la ofrenda y algo en Caín, tenía que ver con el rechazo de Dios de su ofrenda, el asesinato de Abel como resultado, y la historia subsecuente de Caín y su descendencia. Verso 9, capítulo 4, verso 9, hasta el final hasta 24. Déjenme darle los dos puntos principales y lo que sigue hasta número Romano 3. Y luego la semana que viene, por preguntas, vamos a tratar con estos aspectos acá, porque el tiempo se nos fue. Tengo que comenzar la clase de griego enseguida. En capítulo 5 tenemos esa cronogenealogía que es del linaje piadoso de Set, en contraste con el linaje pecaminoso de Caín de capítulo 4. Y esto es llamativo porque Dios dedica de capítulo 4, verso 9 hasta 24 en hablar de Caín cuando después no leemos casi nada. Y yo creo que es lo que sucede al mezclar lo que es la descendencia de Caín con la descendencia piadosa de Set en el capítulo 6, hijo de Dios, hijas de los hombres. Ahora, yo sé que hay otra interpretación de esto, vamos a hablar de eso cuando llegamos, pero al leer todo lo que leemos en capítulo 4 sobre Caín, me llama la atención. ¿Por qué está? ¿Por qué lo incluyó Dios aquí? A ver, siguiendo punto F, el ministerio de Enoc. El ministerio de Enoc, capítulo 5, verso 22 al 24, fue uno de los dos hombres que caminó con Dios. Que David le dice que caminó con Dios. ¿Quién fue el otro? Elías. ¿No? Noé. Noé. Fue el primer predicador mencionado en la Biblia. Judas 14 y 15 hablan de Enoc. Fue un hombre de gran fe en Dios. En Hebreos 11 está nombrado por su fe. Y fue uno de los dos hombres que fueron arrebatados de la tierra sin haber muerto físicamente. ¿Quién fue el otro? Ahí está Elías, ¿ok? Elías fue llevado al cielo
¿En una carroza de fuego o en un torbellino? Carroza de fuego. Tampoco. Bueno, dejamos esto y paramos aquí para esta noche. Fue en un Fiat Torino, si no me equivoco. No, Torbellino, Torbellino. Bueno, vamos a parar la grabación. Vamos a seguir aquí la semana que viene. De nuevo, repasen los libros del Antiguo Testamento. Hoy no tomé nota de esto, pero puede ser que el lunes que viene lo haga. ¿Vale?